El 95% de todo lo que las personas piensan, sienten y logran es el resultado de una sola cosa. Y a ver, no es el talento innato, no es el nivel educativo y definitivamente no es la suerte. Totalmente. Son los hábitos. Hoy vamos a desarmar el código fuente de la riqueza y el éxito profesional en esta nueva exploración a fondo. Y es una estadística que sacude por completo la idea convencional del éxito. O sea, solemos asumir que quienes alcanzan la cima de sus industrias o, digamos, logran la independencia financiera, simplemente nacieron bajo una estrella afortunada. Exacto, el mano execreco. Y precisamente por eso, la exploración de hoy se centra en decodificar ese supuesto manual. La fuente que vamos a desglosar es el texto Hábitos para ser millonario de Brian Tracy, un material que, bueno, promete estrategias para duplicar o triplicar los ingresos. Pero la misión aquí no es recitar clichés motivacionales ni estas frases vacías que circulan por Internet. Queremos ir directamente al nivel de la ingeniería psicológica. Sí, el objetivo es extraer el cómo y el por qué detrás de estos principios documentados, entendiendo la arquitectura mental exacta que se necesita para alcanzar la excelencia, sin abrumar a quienes nos escuchan con un mar de teorías desconectadas. Ok, vamos a desempacar esto. Si la mente funciona esencialmente como el sistema operativo de una computadora, el autor argumenta que este sistema está dirigido por lo que él llama el autoconcepto. Ajá, el autoconcepto. Y me parece una analogía brillante, porque un sistema operativo tiene su código base. Según el texto, este autoconcepto se divide en tres partes, que son el ideal de uno mismo, la autoimagen y la autoestima. Pero si ese código base está lleno de virus informáticos, virus que se adquirieron en la infancia, ninguna aplicación financiera de última generación va a funcionar. O sea, el sistema simplemente colapsa. Llevando esa idea de los virus informáticos un poco más allá, pues la psicología detrás de esto es fascinante. Esos virus son, en realidad, patrones de comportamiento condicionados. Claro. El texto identifica dos orígenes principales del autosabotaje adulto. El primero es el miedo al fracaso, que se manifiesta como una voz interna que repite un constante no puedo. Este programa defectuoso se instala en la infancia temprana. Wow. Cuando los niños intentan explorar el mundo por su curiosidad natural y reciben castigos físicos o gritos, el cerebro crea una asociación neurológica directa. Intentar algo nuevo es igual a dolor. Y tiene todo el sentido del mundo. Digo, si a un niño le gritan cada vez que toca algo desconocido, al crecer y enfrentarse a, qué sé yo, la posibilidad de invertir en un negocio o pedir un ascenso, la amígdala cerebral enciende las alarmas y bloquea la acción por completo. Sí, te paraliza. Pero ese es solo el primer virus. El texto también habla del miedo al rechazo, que se traduce en un constante «tengo que hacerlo». ¿Cómo se conecta esta necesidad de aprobación con la incapacidad de construir riqueza? Pues ese segundo virus proviene de lo que en psicología clínica se conoce como amor condicionado. Cuando los niños sienten que el afecto de sus padres depende exclusivamente de que cumplan ciertas expectativas, de que sean buenos, por así decirlo, desarrollan una hipersensibilidad a la opinión ajena. Ah, ya veo por dónde va. En la etapa adulta, esa vulnerabilidad se convierte en una fuerza paralizante ante el riesgo. Es el pánico absoluto a la crítica social, al qué dirán si una iniciativa profesional o financiera fracasa. El individuo termina sacrificando su potencial económico solo para mantener una fachada segura frente a los demás. De aquí es donde surge mi escepticismo inicial con el material, la verdad. Porque para purgar estos virus y reprogramar el núcleo del reactor, que sería la autoestima, el autor sugiere algo que suena peligrosamente autoayuda barata. Plantarse a repetir la frase «me quiero a mí mismo». Siendo totalmente analíticos, ¿realmente repetir una frase así va a borrar décadas de condicionamiento infantil y amor condicionado? Lo fascinante aquí es la mecánica subyacente. Porque a primera vista, sí, suena excesivamente simplista, estoy de acuerdo, pero no es pensamiento mágico, es pura neurobiología. ¿Ah, sí? Sí. El argumento del texto se basa en una limitación física de la mente consciente. Solo tiene capacidad para procesar un pensamiento dominante a la vez. Es biológicamente imposible sostener un pensamiento de empoderamiento y uno de pánico simultáneamente. O sea, un cuello de botella.
Exacto. Al forzar a la mente a repetir esa frase específica, se está literalmente cortando el suministro de oxígeno a las emociones negativas. Es decir, actúa como una interrupción de patrón. Precisamente. Si se utiliza como un mecanismo de anulación, bloquea el ciclo de la ansiedad. Y con la repetición sostenida, la mente subconsciente, que no distingue entre una realidad física y una afirmación repetida con convicción, termina aceptándolo como una nueva directriz. El núcleo del reactor comienza a operar a una temperatura diferente. Y esta idea de reescribir el código fuente deliberadamente tiene precedentes históricos de mucho peso. El texto señala que figuras como George Washington no nacieron con ese aura de liderazgo natural. Washington copió pacientemente 110 reglas de civismo a mano para reprogramar su conducta social. Es un nivel de disciplina increíble. Y Benjamin Franklin, por su parte, diseñó un sistema de 13 virtudes y se enfocaba de manera obsesiva en perfeccionar una distinta cada semana. No dejaban su personalidad al azar. Esa es exactamente la diferencia entre operar por defecto y operar por diseño. Ambos personajes históricos actuaban bajo la premisa de las leyes universales que describe el autor, empezando por la ley de causa y efecto. O sea, el éxito deja pistas, no es una anomalía del universo. Claro. Luego está la ley de las expectativas, que funciona como una profecía autocumplida, donde las expectativas internas moldean la realidad externa. Pero la piedra angular de todas es la ley del control. Esa ley parece vital para entender todo lo demás. Plantea la dicotomía entre tener un locus de control interno frente a uno externo, ¿no? Es la distinción psicológica clave. Determina si alguien se ve a sí mismo como el conductor de su vida o como un simple pasajero. La fuente hace referencia a los estudios clásicos del psicólogo Martin Seligman sobre la indefensión aprendida. Ah, sí, un concepto muy famoso. En sus experimentos, Seligman demostró que cuando los sujetos sienten que no tienen control sobre los resultados negativos, por ejemplo, culpando a la economía mundial, al gobierno de turno o a su origen familiar, simplemente dejan de intentarlo. Desarrollan el hábito de la resignación pasiva. Cambiar el autoconcepto, como hacían Washington y Franklin, es el acto de arrebatar de vuelta el control del volante. Si aceptamos que la mente funciona bajo estas leyes y que el software necesita una actualización urgente, el siguiente interrogante que plantea el material es puramente mecánico. ¿Cómo se forja un nuevo hábito en el mundo real? Hay una metáfora brillante del teólogo Tryon Edwards citada en el libro. Dice que un hábito empieza como un hilo invisible, tan frágil como la hebra de una telaraña. Me encanta esa imagen. Pero con cada repetición del acto, se van tejiendo más hebras, fortaleciendo el lazo hasta que el hábito se convierte en cadenas de acero imposibles de romper. Y captura a la perfección el concepto científico de la neuroplasticidad. Para convertir esa telaraña frágil en acero, el texto desglosa el comportamiento humano usando el modelo ABC. Por sus siglas en inglés, esto representa antecedentes, comportamiento o behavior y consecuencias. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque existe la creencia generalizada de que el pasado dicta el futuro, que nuestros antecedentes, el lugar de donde venimos o lo que acaba de suceder, son los motores principales de la acción. Pero los datos de la fuente revelan algo súper contraintuitivo. Los antecedentes solo impulsan el 15% de la motivación. ¿Así es? El asombroso 85% de las razones por las que los seres humanos actúan proviene de las consecuencias anticipadas. El motor de la acción no está en el pasado, está en el futuro imaginado. Es un giro completo de paradigma. A ver, las personas no van a entrenar a las 5 de la mañana por lo que cenaron la noche anterior. Claro, ¿qué va? Esperan sentirse y verse en 3 meses. Las personas altamente efectivas aprenden a diseñar consecuencias futuras masivas y vívidas en su mente, y usan esa visión para traccionar su comportamiento presente. Y en cuanto a la cronología, el texto establece que la instalación de un hábito de complejidad media requiere aproximadamente 21 días de repetición ininterrumpida. Como establecer un presupuesto o madrugar. Y el autor no deja esto flotando en la teoría, sino que proporciona un mapa de ingeniería paso a paso. Propone 7 acciones concretas. Todo comienza con tomar una decisión clara e irrefutable, seguida de una regla que parece difícil de cumplir. No permitir absolutamente ninguna excepción. Es duro, pero necesario. Y tiene lógica.
Una sola excepción debilita el acero que se está forjando. Pero lo que realmente me llama la atención es el tercer paso, informar a otras personas. ¿Por qué exponerse al juicio público es parte de crear riqueza? Porque introduce la presión social como una herramienta de apalancamiento positivo. Al hacer público un compromiso, el miedo al rechazo del que hablábamos antes, ese mismo virus infantil, se redirecciona para trabajar a favor del individuo. Ah, qué interesante. El cerebro prefiere mantener el hábito antes que quedar como alguien que no cumple su palabra frente a su círculo social. ¿Es una forma de hackear el propio sistema? Luego la lista continúa con la visualización constante del éxito, la creación de afirmaciones verbales, persistir hasta que la acción sea automática y finalmente recompensar el éxito. Esta recompensa cierra el ciclo del modelo ABC. Sí, porque le da una confirmación física al cerebro de que esa consecuencia futura valió el esfuerzo. Sabiendo que esta arquitectura está tan bien definida, la pregunta es, ¿por qué ocurre ese fenómeno global donde millones fracasan espectacularmente en febrero intentando cumplir las promesas que se hicieron en Año Nuevo? Si conectamos esto con el panorama general del funcionamiento cognitivo, la respuesta reside en la regla más estricta que plantea el libro. Tómatelo con calma. Sus finanzas, sus relaciones de pareja y su ética laboral simultáneamente en una sola semana de enero levanta un muro mental insuperable. El cerebro experimenta una sobrecarga cognitiva severa y por pura supervivencia rechaza todos los cambios, regresando a la zona de confort. La estrategia real y probada que sugiere la fuente es instalar un solo hábito al mes. Se requiere enfoque absoluto en una sola variable por 30 días. Puede parecer un ritmo exacerbantemente lento al principio. Yo me desespero de solo pensarlo. Lo parece, sin duda. Pero si se proyecta matemáticamente, eso significa 12 hábitos transformadores al año. En un lapso de 3 años, la suma de esos hábitos produce a una persona cuyas capacidades y resultados son completamente irreconocibles en comparación con el punto de partida. Es la gran paradoja. La lentitud metódica es la ruta más rápida hacia el cambio duradero. Y toda esta arquitectura de hábitos tiene un propósito muy pragmático en el texto. Dirigir esa energía hacia dos aplicaciones del mundo real, que son el crecimiento financiero y la aceleración profesional. Entrando en el terreno del dinero, el material desmitifica rápidamente la imagen de Hollywood sobre la riqueza. Totalmente. El hábito central de quienes construyen su propio patrimonio no es el gasto ostentoso, sino una austeridad casi agresiva y una asignación metódica del capital. El ejemplo más representativo que cita la fuente sobre este punto ataca directamente a los símbolos de estatus. Según los datos analizados, los verdaderos millonarios de primera generación casi nunca adquieren vehículos salidos directamente de la fábrica. 0 kilómetros, ni pensarlo. Exacto. El hábito documentado es buscar autos de alta calidad, pero de segunda mano, típicamente con 2 años de uso. Y la justificación es pura matemática financiera. Un vehículo nuevo sufre una depreciación fulminante, perdiendo entre un 20% y un 50% de su valor comercial en el instante en que sus llantas tocan la calle fuera del concesionario. Al evadir esa penalización invisible, el capital retenido se redirige inmediatamente hacia inversiones que generan interés compuesto. Es permitir que otra persona absorba el golpe financiero de la depreciación. Y esto se enlaza perfectamente con una estrategia que parece ser el núcleo de la ingeniería financiera en este material, la teoría de la cuña, o Wedge Theory. Esa me parece fundamental. Giran libremente hacia arriba, pero tienen un seguro que les impide girar hacia atrás. El obstáculo psicológico del ahorro tradicional es que pedirle a un ser humano que reduzca su nivel de vida actual para guardar dinero activa el sistema de aversión a la pérdida en el cerebro. Se siente como un castigo, ¿sí? Exacto, como un retroceso. Pero la teoría de la cuña introduce un mecanismo distinto. La regla es mantener el nivel de vida actual sin recortes, pero comprometerse por adelantado a ahorrar el 50% de cualquier incremento salarial, bono o ingreso adicional futuro. Es una solución sumamente elegante a un problema de resistencia cognitiva. Como ese capital extra no existe todavía en el bolsillo, comprometerlo no desencadena el dolor de la pérdida.
Cuando finalmente llega el aumento de sueldo, la mitad se destina automáticamente a la inversión, mientras que la otra mitad permite una mejora gradual del estilo de vida. La famosa cuña. Sí, la cuña se inserta y garantiza que el margen de separación entre los ingresos y los gastos crezca mes a mes de forma irreversible, blindando al individuo contra la inflación del estilo de vida. Un verdadero trinquete mecánico para las finanzas. Ahora, si aplicamos esta misma lente analítica al desarrollo de carrera, la fuente pone sobre la mesa el pensamiento de base cero. Básicamente, exige mirar la trayectoria profesional con total frialdad y preguntar: sabiendo lo que sé hoy sobre mi industria, mi empresa o este proyecto, ¿volvería a involucrarme en esto si tuviera que empezar de nuevo? Es un ataque directo a la falacia de los costos hundidos. Y requiere una honestidad brutal por parte de la persona. Si la respuesta a esa pregunta es negativa, el mandato es comenzar a estructurar una salida estratégica de inmediato. O sea, no hay virtud en perfeccionar un hábito dentro de una industria en decadencia. Qué buena frase, totalmente cierto. Y una vez situado en un entorno con potencial de crecimiento, el texto revela una estadística alarmante sobre la competencia. El empleado promedio desperdicia aproximadamente el 50% de su jornada laboral. La mitad. La mitad. Entre conversaciones irrelevantes, revisión compulsiva de redes sociales y tareas de bajo impacto, la mitad de la capacidad productiva simplemente se evapora. La ventaja competitiva que sugiere el autor es sorprendentemente rudimentaria. Consiste en cultivar el hábito de iniciar el día ligeramente más temprano y mantener un bloque de trabajo ininterrumpido en las tareas de mayor rentabilidad. Eso, por sí solo, posiciona a cualquiera en el percentil superior. Pero, a ver, en este punto específico de la carrera profesional me surge una duda seria. El autor ilustra sus recomendaciones con una anécdota personal, donde, con el objetivo de avanzar, acudió a sus superiores una y otra vez pidiendo más responsabilidades, aceptando tareas adicionales fuera de su área, hasta terminar gestionando 3 departamentos. Ajá, y triplicó sus ingresos. Al final, sí, triplicó sus ingresos. Pero observando la cultura corporativa actual, ¿no es esta recomendación una invitación directa a ser saturado de trabajo y explotado sin recibir compensación adicional? Esto plantea una pregunta importante, y la verdad refleja una de las reservas más comunes en el mundo profesional. Pero si se analiza la lógica fundamental del autor, la estrategia de pedir más volumen de trabajo no tiene nada que ver con el sacrificio desinteresado hacia la corporación. Ok, entonces, El objetivo encubierto es acelerar drásticamente la propia curva de aprendizaje y monopolizar el hábito de añadir valor. La fuente se apoya en la filosofía de figuras como Andrew Grove, el icónico exdirector ejecutivo de Intel. Grove sostenía que los profesionales de alto rendimiento operan bajo la mentalidad de ser los únicos arquitectos de su trayectoria, viéndose a sí mismos como corporaciones de una sola persona que prestan servicios a la empresa. entonces la empresa se convierte en el campo de entrenamiento financiado por otros. Exactamente. Al absorber responsabilidades críticas, se adquieren competencias de alto nivel a un ritmo acelerado. Ese valor acumulado obliga al mercado a responder, o la empresa actual ofrece un ascenso sustancial porque el costo de reemplazo se ha vuelto astronómico, o, tal como le sucedió al autor, la competencia detecta esas capacidades operativas y ofrece triplicar el salario para captar ese talento. Claro, no hay pierde. No se está regalando trabajo, se está forzando una actualización del valor de mercado en tiempo real. Lo cual sirve como la transición perfecta hacia el último gran concepto, porque la teoría de la cuña financiera requiere un flujo de ingresos en expansión para funcionar de manera óptima, y para que esos ingresos aumenten, forzando al mercado a pagar más, las habilidades deben someterse a una mejora continua. Aquí es donde el texto introduce lo que llama la fórmula del 1000%, el motor de combustión interna para todo este sistema. Sí, y la brillantez de la fórmula del 1000% radica en su escala micro. O sea, no exige transformaciones radicales de la noche a la mañana. El postulado es fijar el objetivo de incrementar la productividad, el conocimiento o la eficiencia en apenas una décima parte del 1% por cada día laborable. Una mejora de 1 en 1000. Final se traduce en un incremento de productividad del 26%. Y si ese ritmo se sostiene, el rendimiento y el valor en el mercado se duplican en poco más de 2 años y medio, logrando multiplicarse por 10 en una sola década.
Es asombroso. El texto lo ilustra con el caso de un vendedor de autos de 23 años que aplicó este rigor geométrico y multiplicó sus ingresos por 10 en tan solo 7 años. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Pues significa que estamos observando la octava maravilla del mundo, el interés compuesto, pero aplicada directamente al capital intelectual. Y para materializarlo, un 1 en 1000 de una jornada laboral de 8 horas equivale a menos de 3 minutos al día de mejora real. No parece una montaña inescalable, pero ¿cuáles son los vehículos tácticos que la fuente sugiere para ejecutar esa micro mejora diaria de manera consistente? Bueno, se detallan 3 conductos principales para inyectar este conocimiento. Primero, la regla de lectura enfocada. Dedicar entre 30 y 60 minutos diarios a literatura técnica de la propia industria. A ese ritmo se devoran cerca de 50 libros al año, lo cual proporciona un conocimiento equivalente a un nivel de posgrado de forma autónoma. Nada mal. El segundo conducto es la asistencia estratégica a seminarios, lo que permite extraer el valor sintetizado de expertos que han destilado décadas de ensayo y error. Y el tercero es la optimización del tiempo muerto, transformar los trayectos en vehículos o el tiempo de ejercicio en aulas móviles, consumiendo programas de audio. La universidad sobre ruedas. Así le llaman. Estamos hablando de 500 a 1000 horas anuales rescatadas de la irrelevancia, o sea, el equivalente a 2 semestres universitarios completos por año, sin añadir un solo minuto a la agenda diaria. Lo que fulmina por completo la excusa universal de la falta de tiempo. El tiempo ya existe, simplemente está siendo mal asignado. Y hay un fenómeno psicológico que actúa como catalizador cuando alguien se sumerge en este nivel de estudio constante, que es el efecto Hawthorne. Ah, el efecto Hawthorne. Es un principio de la psicología industrial que revela algo extraordinario sobre la atención humana. Los estudios originales demostraron que cuando las personas son conscientes de que un aspecto específico de su comportamiento está siendo observado, su desempeño en esa área mejora automáticamente, sin necesidad de incentivos externos. ¡Wow! Aplicado a este contexto, si alguien consume contenido sobre eficiencia, liderazgo o finanzas diariamente, su mente subconsciente asume el rol del observador interno. Esa simple atención focalizada provoca que las interacciones, la toma de decisiones y la gestión del tiempo se calibren hacia la excelencia casi por gravedad, eliminando la fricción del esfuerzo consciente. Es como conducir por una ruta de montaña durante la noche y de repente encender los faros de largo alcance. Los obstáculos se anticipan mejor y la velocidad aumenta de forma natural. Si damos un paso atrás para observar la estructura completa que hemos analizado hoy, el mensaje subyacente es súper claro. Lograr resultados excepcionales en la vida no es un accidente cósmico. Para nada. Comienza con auditar el sistema operativo mental para purgar los miedos heredados, forjando un autoconcepto impenetrable. Continúa utilizando herramientas probadas, como el modelo ABC, para ensamblar nuevos comportamientos a prueba de fallos. Requiere implementar barreras de protección financiera, como la teoría de la cuña, para garantizar la acumulación de capital. Y exige el compromiso inquebrantable de la fórmula del 1000% para asegurar que el valor profesional escale exponencialmente. Y es un enfoque metódico que transfiere todo el poder desde las circunstancias externas hacia el control interno de la persona. Todo depende del diseño de los hábitos. Sin embargo, hay un último concepto dentro de la fuente que aporta una dosis de realismo crucial. Un recordatorio silencioso en las últimas páginas que dice literalmente: los viejos hábitos nunca mueren. Inquietante. El autor advierte que los hábitos limitantes del pasado, los miedos instalados en la infancia, nunca se erradican por completo. Cuando se instalan programas superiores, los viejos hábitos simplemente se retiran a las sombras de la mente subconsciente. Quedan latentes entonces en modo de suspensión, como líneas de código inactivo que solo esperan que el estímulo original vuelva a presentarse en un momento de agotamiento o estrés extremo para intentar tomar el control del sistema operativo de nuevo. Es una advertencia de que la excelencia es un estado que se alquila a diario, no una propiedad que se adquiere para siempre. Muy bien dicho, un alquiler diario. Lo cual deja un interrogante profundo para que quienes siguen esta exploración sigan debatiendo mentalmente. Si se acepta que esos viejos errores de programación nunca desaparecen totalmente, sino que aguardan bajo la superficie, ¿qué viejo hábito, qué mecanismo de sabotaje financiero o qué miedo oculto al rechazo
podría estar agazapado en el subconsciente en este mismo momento, esperando la más mínima distracción para volver a tomar el volante. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por la arquitectura del éxito. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo.